Estas segundas jornadas que tenemos de patrimonio cultural, que llevan desde el lunes, organizadas por La Trocha, con colaboración con Academu, con el Centro UNESCO del Campo de Gibraltar, con el Ayuntamiento de Algeciras y por supuesto con la Delegación de Cultura. En primer lugar, pedir disculpas a Pilar Pintor, pero hoy se encuentra en el Parlamento y no puede estar con ustedes como hubiera querido. Y bueno, hoy vamos a continuar con el acto homenaje y recital de la obra del poeta algecireño Esteban José Valdivia y Cabrera, a cargo del colectivo cultural Academu, que dirige nuestra querida amiga Nieve Buscató. Y antes de recitar de la obra del poeta, pues el conferenciante y documentalista Pedro Ginás Ballesteros, pues nos va a hacer una semblanza biográfica de Esteban José Valdivia y Cabrera, que además de ser periodista y escritor, de poeta algecireño de la generación de 27, le da nombre a una de nuestras bibliotecas municipales de Algeciras. Yo me voy a dejar a Pedro aquí para que esté más cercano, yo me voy a sentar aquí abajo, vale, con vuestro permiso, pero me quedo, no te preocupes que me quedo. Me han dicho que el político se tiene que quedar hasta las 2 de la tarde y eso no es ningún problema. Tengo 10 minutos de acto, pero me quedo. Y nada, daros las gracias a todos. Sé que por la mañana, como hablaba con Nieves, es muy complicado reunir a tanta gente por diferentes motivos, pero bueno, siempre es verdad que la cultura une gente y todo va en torno a la cultura, que es lo más importante que tenemos junto con la educación. Pues nada, bienvenidos a todos, muchas gracias y les cedo la palabra a Nieves. Buenas tardes. Sí funciona, sí funciona. Yo hacía mucho tiempo que tenía muchas ganas de que a un amigo de mi padre, bastante amigo, y lo apreciaba bastante, que era don Esteban José Valdivia y Cabrera, que pasaban muchos ratos juntos en la consulta de mi padre, puesto que él era representante de productos farmacéuticos, sobre su obra literaria. Este hombre, un hombre sencillo, muy amante de Algeciras, que escribió mucho sobre Algeciras, sobre todo en sus poesías y en sus semblanzas, en los libritos que él hacía, que muchos se los costeaba él, muchos se los costeaba él, otro había algún laboratorio que le ayudaba, los menos. Recordando, el primero que casi él escribió, que se llama Rosa y Espina, que se lo editó la imprenta Bazo, libro muy difícil de conseguir ya, cuando él era muy joven, él en sus ratos libres, a tener en cuenta de que en Algeciras había muchos médicos, se pateaba todo Algeciras con su carpeta y su producto farmacéutico de los laboratorios, llevaban 2 o 3, me parece que sí que eran 3 los que llevaban. Y después en sus ratos libres se dedicaba a escribir en periódicos y sobre todo sus impresiones y sus amores sobre Algeciras en sus poesías. De estos libritos pequeños, que muchos costaban en aquella época 6 pesetas, 5 pesetas, los más caros que llegaron al final de su vida eran 15 pesetas, me parece que era que casi todos los médicos se lo compraban. Hay unos remansos sobre Algeciras muy bonitos, y unas escrituras que salen de su alma. Escribía más bien con su alma que con su, digamos, su dialéctica poética. Por eso yo hoy me alegro muchísimo de que le podamos hacer este homenaje. Es algo corto, pero por lo menos que se lean algunas de sus poesías, que no son muy conocidas, desgraciadamente, no son muy conocidas, pero que son preciosas. Y además os puedo decir, con las conversaciones que yo de pequeño tenía con él y con mi padre, que le salían del alma, se inspiraban nada más que en lo que él veía, como por ejemplo puedo decir la del Cristo que estaba al lado de la iglesia de la Capillita de Europa, y otras por ejemplo de cosas de Algeciras, incluso de personajes que algunos no los nombraban. Y nada más que decir de él, solamente que era un hombre sencillo, dedicado a su profesión, que la amaba mucho, porque él se podía haber dedicado inclusive a escribir. Gracias. A escribir porque tenía una capacidad grandísima.
grandísima. Y él le decía a mi padre, don Eduardo, si aunque yo escriba, casi no lo va a leer nadie como lo sé ustedes los médicos. Y llevaba razón. Y llevaba razón. Era muy querido entre la clase médica, no solamente por su humanidad, a mucha gente que no tenía, regalaba incluso en las medicinas que las pedía a los laboratorios que representaba. Y los libritos muchas veces los regalaba. Es la semblanza que ustedes ahora van a escuchar en las poesías que les van a dedicar o van a leer componentes de la trocha, componentes de compañeros y amigos que están aquí, que espero que les gusten y que por lo menos se hizo una segunda reedición, sus hijos la hicieron, no sé qué habrá sido de ella. Yo tengo de las primeras, de las que él hacía. Una de las más, hay una muy importante, que es esa, que quizás fuera de las primeras que él publicó, que es Rosas y Espinas. Eso es muy difícil de conseguir, yo lo tengo. Y nada más, señores, eso espero que os gusten, o por lo menos que os lleguen un poquito al corazón. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar nuestro recital. Un día llegó Pedro a una reunión y trajo aquí, son los libritos de él, y dijo, me encantaría, tengo una ilusión. Fue así, ¿verdad, Pedro? Sí. Que se le haga un homenaje a este hombre. Y le dije, Academos te lo va a hacer. Aquí lo tienes, Pedro. Y yo lo agradezco. Pues venga, empezamos. Empezamos. De acuerdo. Patricio, por favor. Bien, vamos a leer poemas de sus libros. Patricio va a leer Que soy flor y espina y que te casas, de Flores de Pasión. 26, lo vas a leer ahí. Perfecto, pues nada. La mayoría estamos así que no vemos nada. Por eso me lo he traído con letras más Toma, grandes. hermoso mío. ¿Qué soy? ¿Flor o espina? No lo sé. Quizás una planta maldita con castidad de azucena. Alguna humilde amapola escondida entre la hierba. Alguna rosa granate con tallo de espinas lleno. Un tulipán o alelí, violeta crisantemo. Yo tengo mucho de flores, aunque a mí no todo es bello. Corolas magnificentes y muchas espinas en acecho. Espinas que se clavan con púas de sentimiento y que sangran y me duelen en mi alma y en mi pecho. Pensamiento soy, a veces, y en él todo me convierto. Y termino en pasionaria, deshaciéndome en mis versos. Pues esta flor me cautiva y hasta ella me parezco. Esa corona, esos clavos y esas espinas, esos pétalos en las lacinias del cáliz, corola y estigma es recuerdo, atributo de pasión de Jesús el Nazareno. Y a mi alma vienen bien con la cruz que llevo dentro. El otro poema que les voy a leer se titula ¿Que te casas? Me dice Juan que te casas y en verdad que no lo miento. Pues no están las cosas para casorio, ni las cosas ni los tiempos. Cupido ya abrió los ojos y los tiene bien abiertos. Que da miedo contemplarlo. Que verdad, Juan, que da miedo. Eloísa y Abelardo, que en otros tiempos vivieron, que se pasaban las horas de amor chupándose el dedo, de ahí la luna de miel, hoy la luna del Averno, porque alumbra la odisea del iluso casamiento. Contigo pan y cebolla,
no deja de ser un cuento. Ni lechuga, ni garbanzos, ni patatas, ni pimientos. El amor que es tan sufrido tiene los ojos abiertos y no quiere sacrificio, por su parte cuando menos. Se cansó de hacer el primo y a Platón mandó a paseo. Y lo tiene puesto en jarra, en su lucha cuerpo a cuerpo. ¿No lo ves cómo se agarra abrazándose al pescuezo? Muchas gracias. Hoy sí te toca. Hombre. ¿También las traes? Ana. Ana nos va a leer Ana nos va a leer de poeta a poeta, en guitarra, de su libro Poesía. Buenos días, muchas gracias por dejarme participar en este homenaje. Algunos no me conocen, me llamo Ana Ortiz y soy, como siempre digo, aprendiz de escritora y de poeta. Pertenezco al grupo literario Infusiónate y soy la presidenta de la Asociación Cultural Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar. Y voy a leer estos dos poemas. Guitarra. Al rasgar de tus cuerdas, los corazones se deleitan y embargan en tu poesía. Son las notas parleras de tus bordones el sonar más agudo de la armonía. Y la copla andaluza, arrancada al pecho por tu magia melosa llena de encantos, es la copla sentida de amor deshecho que se vierte a tus sones en risas y llantos. El ambiente se colma todo de amores. Son cortitas. La segunda se llama De poeta a poeta. ¿A qué cantas tus amores? ¿A qué templando tu alma das arpegio a tus dolores si tu canto nadie oirá? Conserva en tu pecho amante la gala de tu poesía y no cantes, trovador, que el alma mía tan solo te escuchará. De ti a mí no hay disonancia, nuestras almas son gemelas, nuestras vidas paralelas, tu cantar es mi cantar, los dos somos soñadores, los dos somos trovadores, los dos sabemos amar. Bien, seguimos. Isabel, ¿te subes? Isabel va a leer El silencio del amor y Dejadme, de Flores de Pasión. Muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Yo también lo he pasado porque del libro no... Bueno. Música, la letra. Dejadme solo, dejadme, y no aumentéis más mis penas. Es preferible andar solo por esta marcada senda, con algo de vía crucis que agrava vuestra presencia. Destrozáis sobre mi alma las concepciones más bellas, con vuestra mala conducta, con vuestra vida rastrera, con vuestras muchas traiciones, con vuestra humana miseria. ¿Dónde tenéis vuestra alma, que en tinieblas se me muestra, cuando no observo un detalle de esa luz de su conciencia? Ni un sentimiento noble, ni una expresión celeste, ni un gesto de compasión que pueda servir siquiera de consuelo al desdichado, de aliento al que desfallezca, de alegría al afligido, de amor a que de él carezca. Si me vais acompañando por mi peregrina senda, parece que vuestros pasos no pisan sobre la tierra, que vais pisando mi alma, a deciros me atreviera,
y destrozáis el vejel cuajado de flores bellas que Dios al venillo al mundo por premio me concediera. Oh San Francisco de Asís, ¿dónde empieza la vereda que me conduzca a tu ermita sin mundanales malezas? Las del campo no me asustan, ni me entristecen ni apenan, pues me alegra su esplendor de espinas y flores llenas, que aunque pucen las espinas, el alma, el dolor, no llega. Yo quiero ser ermitaño, hacerme una anacoreta, consagrarme al Ancetísimo, vivir tu vida de esencia y tener mi hermano lobo y mi hermanita pantera y un hermanito tigre y hasta una hermanita hiena, y alzar mi vista a los cielos, pidiendo a Dios que me conceda el poder domesticarlos en condiciones fraternas, y en vez de la fiera humana, vivir entre humanas fieras, que yo tendré gran cuidado que hacia el pueblo no se vuelvan y no me las tornen lobos, cuan aquel de tu leyenda. El silencio del amor. ¡Qué ingenuidad es tuya! Cuajada de flores blancas, de casta virginidades y de azules esperanzas. Cuidado con el milano, porque de amor se disfraza y te destruye el vejer con que valoras tu alma. Cuidado, niña, cuidado, que la pureza se mancha. Milanos y gavilanes están siempre en acechanza, y cuando menos lo pienses, en galanes se enmascaran, y como no los conoces, te pueden echar las garras. No te fíes de promesa, que las palabras engañan, y son a veces reclamos, encerrado en su jaula. Mucho cante, acudes ilusionada, y te hacen prisionera, y entonces serán las lágrimas. Ten en cuenta que el amor no lo expresan las palabras, que su lenguaje es divino, y en silencio hablan las almas. Lo que no digan los ojos, con elocuentes miradas, no lo creas de los labios. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con el amor, Juan Luis. Qué pañado tener con su camiseta. Sí, es que no, pues sí. Acabemos, ¿verdad? Sí, Nunca nos que las igual hace ponemos. de bien, ¿eh? Ya que me la han regalado. Las pues, tenemos, nunca nos las ponemos, las yo camisetas. Eso tenemos que haber hecho creo que todo. soy el único que Todas. quiero el libro, porque lo traía impreso, pero en el de ayer se me ha perdido. Entonces, Bueno, pues venga. vamos, si no lo acabo de comprar. Tuyo, el teléfono. no. Frutos de pasión, chico. Flores de pasión, frutos... No, frutos de pasión no es flores de pasión. ¿Flores de pasión es? Sí. Yo he puesto frutos de pasión. A ver, quisiera odiarte y te quiero. Además, de verdad. ¿Está ahí? ¿Dónde? Página 42. No, no me he equivocado 42. de libro. Al final, verás. Al final no me he equivocado de nada. Ahora entiendo que lo tengáis impreso, ¿eh? Porque vaya a ver una chica. Madre mía. Es que no es Quisiera odiarte y te quiero. Después de que te lo he dicho con toda el alma. Bueno, quisiera odiarte y te quiero. Si pudiera yo llevarte cogidita de la mano, adentrándote en mí mismo, como yo me adentro y salgo, comprenderías mi silencio, de mi dolor te harías cargo, sentirías mi corazón y en su latir afectado, en sístoles oprimidos y diástoles muy largos, verías como lucha por no prorrumpir en llanto. Es una tragedia interna de sentires encontrados, de un lado lo razonable y el corazón peleando, de otro el amor que te tengo, que es un amor insensato, porque no te lo mereces y es infame profesarlo, pues quisiera no quererte y no puedo, es lo contrario, contra más trato de odiarte, más te quiero, más te amo. Bueno. Yo te la enseño en el WhatsApp y esta no es. Esta es la primera vez que la dejo. O vale. No pasa nada, no pasa nada. Yo leo lo que tú digas. Uf, no. Mira, la otra, Lo que es el amor. Pues mira aquí, más amor. yo no sé si es lo que es el amor, pero es que esta me la has pasado y me ha gustado muchísimo. Entonces, sí, porque trata... Vamos a ver, ¿dónde está?
Mira lo que es el amor. Este sí. Pero la otra es otocita. Sí, es que yo creo que te has ido grabado. Ah, Está aquí, otocita. otocita. Sí. No pasa nada. Otocita. Bueno, voy a leer esta, la de qué es el amor. Perdona. No pasa nada. Ya, es que... Porque es que esta me ha gustado muchísimo. Venga. Lo que es el amor. Mira que tienes defectos en tu cara y en tu talle, pues la perfecta e imperfecta dicen que debieran llamarte. Hirsuta tu cabellera, parece pelos de alambre, con un rostro deformado, sin nada por qué elogiarte. Nariz gruesa y achatada, cejas muy feas y grandes, boca de labios torcidos y dientes muy desiguales. Y tus ojos, ¡qué dos ojos! Hermosos son por lo grande, pero lánguidos y feos no habrán otros que lo igualen. Y sin embargo tu prometido tiene el valor de cantarte y hacer de cada defecto una virtud que resalte. Pareces una alcayata y esbelta suele llamarte. ¿Qué te diría si a Cupido se le cayera el vendaje? Me ha gustado muchísimo. Bueno, pues nada, no pasa nada. Cosas de directo. Sí, señor. Pues nada, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos. Pues sí, y además De grande. ti, mami, de Flores del Alma. Venga. Buenos días a todos. Tú dices la... Estoy hasta quitando el programa. Algo de mi alma. Es mi vida parecida a una corona de flores, pero de flores ya mustias, sin colores, sin olor, de flores todas marchitas, de hojas secas, de hojas muertas, de pétalos ya deshechos, cual una desilusión. Cada rosa deshojada es una quimera ida, cada flor, sea lo que fuere, es un yaciente dolor. Y cada hoja perdida, ay, son años o son horas o son días, que el tiempo consumió. ¿Quién darle vida pudiera a esas marchitas flores, resucitando mi amor? ¿Quién pudiera darle aliento a tanta quimera ida, a tantos anhelos muertos, a tanta rota ilusión? ¿Quién pudiera a esa corona que mi vida simboliza, trocar el llanto por risa, resucitando una flor? Y la otra, rimas. Soy como las flores que exornan los prados, cuando el caminante con su rudo paso las va destruyendo sin casi notarlo. Como la vecilla que estando en su canto entre las tesuras del florido mayo, es acometida por algo profano. Igual a la rosa que estuvo en tus manos, que por capricho de tu instinto malo, perdió su belleza, su olor y su encanto. Andrés Bolufé. Andrés Bolufé Pico. O no hay ninguna, Esto es una atracada normal, pero lo estaba preparado. Ah, pues tú sabes que nosotros somos así. Si ya me conoce desde Antillé. Bueno, ¿A qué vale? Porque yo no tengo ni idea. le agradezco a Nieves que me haya capturado, pero Nieves tiene dos apellidos, Academo y La Trosa. Venga, a ver. El del Cristo. Al Cristo, venga, empezamos. El del Cristo del Murillo, que está en la página, page number, aquí, che, ya ha aparecido. Pues solo nos falta, amigo. Al Cristo del Murillo. Acordémonos dónde estaba el Murillo, que estaba al lado de la capital de Europa. Allí, por allí hemos pasado todos los que tenemos cierta edad, no digamos cuál. Entonces, al Cristo del Murillo, pretérito, presente y futuro. Son estas tres fases que divide el tiempo. Aquello que fue, lo que es y lo que será. ¿Lo sabemos? ¿Qué será el mañana que lleva a lo eterno? Pero tú, mi Cristo, sí puedes saberlo. Tú que todo lo sabes, desde ese madero. Tú que no tienes matices de largas distancias, ni tienes las fases que marcan los tiempos. Tú,
que sabes de vida y de muerte, y sabes de tierra y sabes de cielo. Pues yo te conozco, Jesús. Desde mi niñez te vi con los muertos en tu capilla, en el cementerio, donde yo llegaba sumiso con miedo y respeto, y me descubría y me arrodillaba, y toda mi alma te daba en un rezo, y sentía pena de verte tan solo, a veces con uno que habiéndose muerto estaba insepulto, metido en su féretro, en espera de su sepultura, sin alma en el cuerpo, sin ese soplo divino, que tu Padre eterno, qué miedo me daba, Jesús, que solo dejarte entre tantos muertos. Era yo muy niño, pero lo recuerdo, iba con mi padre, que también contigo se fue al cementerio, y allí los has dejado, tan solo entre ellos, y te has venido con tu cruz al pueblo. Qué solos han quedado los muertos. Gracias. Un turista en Algeciras. Vamos a ver. De senda de amor. Un turista en Algeciras, menos mal que la vista la tengo que ver. Enhorabuena. Un inglés vino de Londres a visitar el Peñón y pasó por Algeciras y extasiado se quedó. Apenitas llegó al muelle y apeóse la estación. Acudieron los zagales, 1 a 1 y 2 a 2, y se pusieron delante, como si fuera un milord, boquiabiertos, con respeto y llenos de admiración. Lo miraban muy atentos, a su blanco salacón, a su cara de tomate, a su pipa y su bastón, y unas botas con clavos y de grande color, que por lo grandes y gruesas eran dignas de atención. El inglés, que chapurreaba más que hablaba el español, se dirigió a los chaveas, sin quitar vista al peñón, y les dice apurado y esforzándose en la voz: «Muchachos, ¿queréis decirme si está no lejos del peñón?» Uno de ellos le contesta: «Mister, allá está, señor. Nadando se tarda mucho, pero en barco, en 1 o 2, en 1 o 2, por 3 se llega, si coge usted un vapor, mucho antes que nadando y si ahorra el remojón. Yo querer llegar arriba». El inglés le contestó: mucho alto, pues coja usted un avión. Acabó el trance. Miguel Vega, por favor. Miguel Vega nos va a leer un poema de Pepe Tello, como comprenderéis, hecho a José Valdivia. La página 22. 22, que voy a hacer una llamada. ¿El qué? Voy a hacer una llamada. Buenos días. Qué importante es para la cultura y para la vida, siempre llena de rosas y espinas, que desde jornadas como esta se reivindique la figura de gente como Esteban José Valdivia y Cabrera. A Esteban José Valdivia y Cabrera. Más cortito, qué raro. De Esteban José Valdivia y Cabrera tengo yo 2 libros que son de primera: Jirones del alma y senda de amor, crema, flor y nata de la inspiración. Leyendo sus versos, que saben a menta, me paso las horas y no me doy cuenta. Este algecireño, poeta andaluz, fue siempre el gran ídolo de mi juventud. Leyendo sus libros, mi alma se ensanchaba, pues son tan bonitos que me deleitaban. Y ahora, de mayor, sigo todavía deleitándome siempre con sus poesías. Algunas muy serias, otras con humor, pero todas ellas cargadas de amor. De ahí que hoy en día a nadie le extraña que sus versos sean jirones del alma, pues los escribía con tanta pasión que asfaltó con letras su senda de amor. Bueno, creo que ya me toca a mí, ¿no? Como estamos
vamos a cantar un poema que nada más que lo he cantado yo. La música la hizo Emilio Herrera y la letra es de Lola Peche. Como estamos en patrimonio cultural, se llama Sueños. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. Y en el aire conmovido mueve la luna su brazo y enseña lúbrica y pura su seno de pestaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares de anillo blanco. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco oral, mi dorado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el
mi sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los hornos entornados. Como canta la zumaya, ay como canta en el árbol, por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua llora, dando gritos los gitanos, el aire lave la vela, el aire la está velando. Hombre, estaría bueno. Ya para el final, a de Manolo. Tatuaje no era, ¿no? Tópico. Bueno, esta habla de Andalucía, lógicamente, de... Hombre, a ver. Sí, esta es nueva. Ayer por la tarde. Pero viene pintado, ¿no? Sí, hombre. Siempre viene bien la música. Y si la conocemos mejor. Ya eso lo sabéis, ya. El estribillo. Venga, sí, a ver, muy bien. Primero, tres. Tópicos del pueblo andaluz, leyendas injustas y falsas que pesan en nuestra espalda. Tópicos artísticos, incultos, alcohólicos, holgazanes míticos, eternos folclóricos. Los andaluces tenemos nuestra personalidad, tolerante y solidaria, rica y multicultural, con raíces milenarias, cargada de humanidad. Tópicos del pueblo andaluz, historia sobrada de arte, Pastor Imperio Picasso, María Zambrano y Lorca, con la guitarra de Paco. Tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos, verdaderos tópicos. Los andaluces venimos, tierra, paz y libertad, como Mariana Pineda, Blas Infante y tantos más, que murieron defendiendo nuestra propia identidad. Tópicos del pueblo andaluz, historia manchada de sangre. Era un 4 de diciembre cuando se vistió de luto la bandera blanca y verde. Tópicos verídicos, héroes históricos, personajes míticos, luchadores crónicos, tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos. Estos son los tópicos. Se pegará mutuamente. Bueno, Nieve, la conferencia cuando ahora. ¿Será? ¿Ya será?
Es presidente de la sección segunda del Instituto de Estudios de Campo Gibraltareño y presidente de La Trocha, doctor en Historia, y nos va a deleitar con una conferencia sobre el urbanismo de la ciudad de Algeciras. Sobre una visión panorámica de lo que es la problemática de la conservación de bienes culturales en nuestra comarca, que tenía otro título, parecidísimo, pero así terminamos antes. Así que bueno, disfruten de la conferencia. Bueno, bien, señores, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido. Demuestra que ustedes pues son muy buenas personas y no han querido que yo me ponga triste. El tema que vamos a tocar tiene una circunstancia muy especial. Vamos a hablar de patrimonio cultural, que generalmente se le llama patrimonio y es un término inexacto. Patrimonio es, por ejemplo, un puente, pero si ese puente es histórico, es patrimonio cultural. El patrimonio cultural atiende a aquellos aspectos de la cultura e incluso de la tecnología que no es que ya no estén en uso, sino que han tenido en este momento tienen más importancia cultural como reflejo de una actividad humana generalmente pasada que como elemento útil, como elemento funcional. Antiguamente se consideraba patrimonio cultural iglesias, castillos y cuadros, arte. Pero ahora, con pasos de gigante, se va abriendo paso el concepto de que el patrimonio cultural es amplísimo. A lo que he dicho antes, monumentos y aspectos artísticos, habrá que unir, por ejemplo, los archivos que tienen un valor importantísimo. Habrá que unir los museos, habrá que unir las tradiciones populares que se están perdiendo, habrá que unir la arquitectura popular y la tecnología popular, habrá que unir el ferrocarril, unir toda la cuestión de arqueología industrial. Es tanto que podemos decir que el patrimonio cultural es de goma, porque en este momento todavía están entrando cosas dentro de él. Porque si la historia es el relato, la recopilación de la actividad humana, el patrimonio cultural es uno de los resultados de esa actividad humana, que esos aspectos positivos los recogemos y en otros aspectos negativos no los recogemos, por ejemplo un campo de concentración, pero lo recordamos porque supone una enseñanza para el futuro. Si hablamos de que existe ese patrimonio cultural, todo es susceptible de perderse o conservarse, todo, absolutamente. Entonces, vamos a hablar un poco de su conservación y concretamente dentro de la comarca. ¿Por qué utilizo el término comarca del extremo sur de España? Porque el término habitual, Campo de Gibraltar, me parece que deberíamos pensar en otro, porque es demasiado dependiente de Gibraltar. Yo no propongo extremo sur ni mucho menos, podía ser cualquier otro nombre, pero algo que no suponga un segundo plato y lo más importante Gibraltar y su campo y todo eso, ¿no? Esta zona tiene una personalidad impresionante y Gibraltar forma parte de ella. Cuidado, no la comarca de Gibraltar, Pongamos las cosas un poco en su sitio. En primer lugar, en la conservación de bienes culturales en nuestra comarca ha sido un desastre, antiguamente. ¿Y a qué se debe ello? Pues muy sencillo, ser frontera y ser tierra de nadie. Frontera, bueno, desde el siglo XIII estaba la frontera famosa entre Granada
y el Reino de Castilla, y era una zona para gente muy valiente, porque era de roce constante y demás. Y se le une otra frontera ya en el siglo XVI, que es la zona de peligrosidad marítima, por los corsarios berberiscos que tenían la diversión, la costumbre, el hobby de desembarcar de noche y de día atrapar a la gente, llevársela como un Cervantes cualquiera a África, y todo estaba preparado. Las órdenes de los trinitarios y los mercedarios estaban especializados en ir allí, preguntar: ¿tenéis a Periquito Palote? Sí, lo tenemos. ¿Y este cuánto vale? Pues mira, vamos a pedir tanto. Entonces volvían, recaudaban el dinero, lo entregaban. De esa forma, los trinitarios pudieron salvar al pobre Cervantes de su cautiverio en Argel. Si no, pues allí se hubiera muerto, ¿no? Las cosas. Pues bien, esa situación de peligro hizo que estas tierras estuvieran bastante despobladas. Gibraltar, cuando fue destruida Algeciras exactamente en 1375 por el sultán de Granada, Mohamed V, estuvo 300 años que era un campo con vacas, más o menos, y cortijos fortificados, según las fuentes, que tenían incluso puertas de hierro y bóvedas para defenderse y tal. Esto es una especie de oeste americano. La gente, pues claro, ¿por qué había gente aquí? Porque todo el campo era de ellos, porque podían hacer lo que quisieran, pastar su ganado donde quisieran. A lo mejor tenían que pastorear con lanza, pero bueno, estaban acostumbrados a eso. Gibraltar primero fue un fracaso como puerto en un cierto sentido. Gibraltar no tenía un hinterland, no era el punto fuerte de salida de productos de su territorio, y Gibraltar era más bien un puerto de recalada, o sea, una etapa para la ruta de otros barcos. Y muy curioso, Gibraltar era también un dormitorio fortificado, donde la gente se refugiaba cuando había peligro. Se pierde Gibraltar y su población se dispersa por la comarca, con más potencia en San Roque, que es donde tenían sus viñas los señorones que salen de Gibraltar. Y entonces, claro, van patrióticamente y montan allí para proteger sus viñas, en fin, el nuevo ayuntamiento de Gibraltar y tal. También van muchos a los barrios, y los más pobres van a Algeciras, 4 gatos, simplemente. Bien, todo evoluciona. La comarca ha quedado decapitada, o sea, al no estar Gibraltar no tiene capital, y sobrevive más o menos como puede, y se hace y sube hacia adelante, pero llega a la época contemporánea y está lejos de Málaga y lejos de Cádiz, con las malas comunicaciones que había antes. Era un poco tierra de nadie. Hablando de este cierto abandono, es muy tonto ponerse en plan víctima. ¡Ay, Cádiz no nos quiere! No, no, las causas siempre son más complicadas. Pero yo referiré alguna anécdota. En el año 1966, doña Ernestina Cacenave, coordinadora de las bibliotecas de la comarca, tenía muchas bibliotecas en una zona de Cádiz. Tenía en la serranía de Cádiz. Y en el campo de Gibraltar estaban Algeciras y La Línea. Le pregunto, bueno, ¿y por qué no pone usted una biblioteca en Jimena? Y dice, bueno, primero que les pongan escuelas. Claro, aplastante. Luego llegaron las escuelas. Fue otra etapa que ya fue en los años 60. Pero esto, por ejemplo, un profesor mío, no voy a decir el nombre, hablamos y me dice de la comarca, era profesor de Historia del Arte. Ahí no hay nada, allí no hay nada. Y digo, bueno, no hay nada si no lo buscas, pero hombre, un poquito de que para ciertos señores la civilización terminaba en Vejer o terminaba en Marbella, según por donde fuera. Entonces la comarca en gran medida ha crecido con carencias muy fuertes que en otros lugares, por ejemplo en Sevilla, en Granada, en Málaga,
asignaturas que ya estaban aprobadas y con nota. Por ejemplo, cuando se restaura la Alcazaba de Granada, todavía no se había pensado en hacer nada parecido por aquí. Y, sin embargo, poquito a poquito se va superando esa carencia. Voy a contar una anécdota, un problema rigurosamente documentado. O sea, cuando queráis, os digo dónde está todo escrito, cada fuente. En una ciudad de la comarca, que no voy a decir el nombre, pero vamos, ya lo imaginaréis a lo mejor, encuentran a principios de siglo una estatua romana, un togado romano. Textualmente, según Romero de Torres, el hermano de Julio y un gran erudito, los que la encontraron se dedicaron a pegarle palos y pedradas a la estatua romana. Empezamos por ahí. Ese señor, cuando va a ver la estatua, dice: por favor, tenemos una joya, métanla en el ayuntamiento. Y entonces, también se ha documentado, la llevan al ayuntamiento, abren una hornacina en la pared y la meten dentro y cierran la pared y dejan la estatua durante años y años emparedada. Al cabo de las décadas, se acuerda alguien, pican y sacan la estatua. Se tira unos cuantos años, cabeza abajo, tengo las fotos, debajo de una escalera. Se dan cuenta y entonces, hombre, esto hay que valorarlo. Y lo ponen en una fuente pública, le hacen un boquete a la pobre estatua. Por el ombligo, más o menos, era un togado, y meten ahí un perno y una tuerca para que esté presidiendo la fuente esa. También está documentado. Hasta que ya, en Milagro, no sé quién bajó, San Gabriel o no lo sé, ¿no? Le quitaron eso y se limitaron a ponerla en un sitio de exposición con más dignidad y otro soporte y otra cosa. ¿Eso es concebible hoy día? Nunca jamás. Pero ¿qué es lo que pasaba? Todo se derruía. No había la menor sensibilidad para nada. Fue un milagro que en Algeciras, que me voy a referir bastante a Algeciras porque es donde más evolución ha habido, donde más se ha destruido, precisamente por su dinamismo y por su crecimiento, donde más se ha destruido el patrimonio y donde ha habido unos cambios y ahora disfrutamos de una posición extraordinaria. Ya digo, antiguamente todo se derruía sin la menor explicación. El obelisco de la Plaza Alta, el convento de la Merced, tranquilamente, y por cierto, forzaron la ruina y a poco matan a un hombre que tenía allí un puesto que vendía, ¿no? Eso es cosa sabida. El Cristo de la escalera, que estaba en el patio del Cristo, se destruyó el patio y la capilla de ese Cristo a mediados de los años 60, para que veamos las cosas. La capilla de Europa la salvaron primero en los años 50, que se compró, se restauró, etcétera, etcétera, y luego la capilla de Europa pudo morir porque unos cimientos del siglo XVIII, resulta que el crecimiento de Algeciras en redondo se dedica a derribarlo todo, hacer subterráneos para garajes subterráneos, precisamente, y levantar unos bloques atroces. Entonces, en 1979 tampoco había transferencias de estas de la Junta, protección, leyes, hay unas leyes muy genéricas, aquello de ser monumento nacional, y lo que no era monumento nacional, pues se podía destruir y vender. Y en la Capilla de Europa autorizaron esas obras de alrededor que ya contravenían la legislación primitiva. Y a mí entonces, porque estaba montándose el Ministerio de Cultura y un señor en Cádiz vino aquí y le dijeron que la capilla no valía nada y que únicamente la fachada. Y dijo, bueno, pues que hagan las obras. Y aquello fue espantoso porque tuvieron que, en gran parte, la capilla, con unos huecos
espantosos y con unos apuntalamientos feroces, y aquello fue interesantísimo porque fue un punto de inflexión en lo que es la mentalidad popular. Lo que antes había sido, venga, venga, que lo derriben, que a mí esto no me interesa. La gente ya estaba mentalizada y la gente presionó a las autoridades para que la capilla se protegiera. Hubo un debate tremendo, que lo más interesante del debate es lo siguiente. Se habló de verdaderas tonterías. Es oponerse al progreso, mantener eso allí. Es que vosotros sois envidiosos porque no queréis que la gente gane dinero. Todo eso me lo han dicho a mí y a otros amigos. La envidia, que no queréis que la gente gane dinero. Completamente histórico. Luego hubo lumbreras que proponían soluciones, entre comillas. Como lo demás no vale nada, se desmonta la fachada y se le pone a la iglesia de San Isidro. Eso salió en la prensa, propuesto por un edil. Ya, el maravilloso. No, lo mejor no es San Isidro, sino desmontar la fachada y ponérsela a la iglesia de La Palma. O sea, maravilloso. La iglesia de La Palma con la capilla de Europa allí pegada. Al final se impuso la cordura, o la cultura, o lo que sea. Y la capilla se restauró, luego se puede discutir algunos añadidos que ha tenido, pero eso fue el punto de inflexión. Otra batalla gordísima fueron las murallas. Las murallas, nadie esperaba casi que aparecieran allí. Era el cuartel de Extremadura 15. De arriba en el cuartel van a hacer una avenida y aparecen las murallas. Estas cosas metiendo la pata siempre, en fin. Entonces, las murallas se excavan, cosa que está fenómeno. Pero se hace una campaña para que lo más práctico, era lo más sensato, lo más inteligente, era taparlas, o sea, documentarlas, hacerle fotitos y cosas de esas, y taparlas. Porque era contrario al progreso, esa porquería allí. Señores, se consiguió que no se taparan las murallas. Y por cierto, antes de eso, unos años antes, ustedes van por allí y se encuentran la muralla rota. Esa muralla llegaba hasta el mar. ¿Por qué no fue destruida hasta llegar arriba? Yo pasé por allí y me horroricé de la excavadora pegando porrazos allí. Entonces llamé al ayuntamiento y había un concejal sensibilizado que dijo, ¿pero esto qué es? Y automáticamente pararon la obra. Y ahí lo podéis ver, que los rastros, donde está el corte, es relativamente reciente, de pocas décadas. No está manchada por los elementos naturales la zona de corte. Y ahora las murallas son una honra, un orgullo que tenemos y demás. Y así podemos hablar de distintas cosas. Hay algunos contenciosos en este momento, por ejemplo el asilo. El asilo se va a proteger, pero eso se tenía que haber dicho y haber tranquilizado a la gente. La Casa Millán tiene solución también. La casa de los Enríquez, aunque da un poco de miedo lo que están haciendo allí, también se va a proteger. Pero hay que informar. Por cierto, es importantísimo que existe un catálogo de edificios a proteger. Que ese catálogo se puede ampliar, pero existe, de momento. Que existe una comisión de patrimonio, que antes era más útil que ahora, y que convendría revisarla y reforzarla. Que existe un servicio municipal de arqueología, cuando antes ese servicio eran 3 chalaos que cogíamos piedrecitas de las obras antes de que se hicieran las cosas bien. Que existen unos planes de ordenación urbana y que la cosa está, que existe un museo municipal. Eso es importantísimo. Un museo municipal es un poco la mayoría de edad de la ciudad, que estuvo
peligro de perderse por completo, cosa alucinante, el archivo municipal. Y el archivo municipal se ha salvado y está en este momento perfectamente clasificado y siendo útil a la sociedad. Y pasó unas aventuras que solo faltaba que Godzilla, el de las películas japonesas, hubiera pisado el archivo. Con el archivo notarial, 3/4 de lo mismo, solo que esa situación terrible ya venía desde el siglo XIX, según documentación que hemos encontrado. Solo diré que se pasó décadas y décadas en una trastienda del ayuntamiento, enfrente de donde se ponían los cubos grandes de basura, y que había nidos en su interior de todo género de bichos y de pájaros y demás. Porque no sé por qué misterio comunicaba con el exterior, aquel cobertizo. Pero bueno, estas historias pueden ser larguísimas. Vamos a ver en el resto de la comarca, lo que tenemos más en peligro en este momento es el arte prehistórico, que yo le llamo arte prehistórico del extremo sur peninsular. El término arte sureño no me parece oportuno, ya que como arte sureño había que considerar a la Catedral de Sevilla. Entonces, más vale utilizar. ¿Cuál es el problema? El arte prehistórico tiene dos enemigos terribles. Uno, el cambio climático y demás. Que, por ejemplo, los cambios climáticos están haciendo que los líquenes que cubren las pinturas, en unos sitios desaparece una especie y aparecen pinturas que no se veían. Eso pasa en Bacinete. Y en otros casos es al revés. Otras especies de líquenes están empezando a invadir la pintura. Causas naturales y luego causas antrópicas o humanas, la incultura. Porque cuando alguien sube a lo alto del monte, se bebe un litro de vino, se molesta en llevar una lata de pintura para pintar el nombre de la novia en una pintura prehistórica, este hombre no lo hace por mala fe, lo hace por ignorancia. Si hubiera una señalética, si hubiera un sistema de cámaras, aunque sean de mentira, si hubiera una explicación de las sanciones que puede haber, una vigilancia forestal, la gran solución, métele una reja a esto. Es espantoso. Yo en vez de rejas, pero eso cuesta dinerillo, haría un cierre perimetral de malla cinegética, de forma que si estás delante del abrigo, no veas por ninguna parte el cerramiento. Y ese cerramiento solamente esté a la altura de una autorización, una visita muy controlada, etc. Muchas veces las rejas solo sirven para que llamen la atención, levanten aquello, a ver si hay un tesoro dentro. Y ahora alguien me dirá, es que eso es carísimo. Y digo, España es un país muy rico, porque puede tener 17 gobiernos con las superposiciones adecuadas. Entonces hay dinero. A mí que no me digan que no hay dinero, porque sí hay dinero. Y eso es algo que se lo van a encontrar, que no es nuestro, no nos pertenece a nosotros ese patrimonio, pertenece a los que vengan después, que van a hablar mal de nosotros si no protegemos eso. En otro ámbito de cosas tenemos, por ejemplo, las ciudades romanas. Modélico, Veloclaudia, por dos causas. Una, no tiene crecimiento alrededor. Y otra, lo empezaron a investigar los franceses, y por celos con los franceses lo cogimos los españoles y no podíamos quedar por debajo de los franceses. Por H o por B hay dinero de sobra para que Bolonia tenga un museo estupendo y aquello sea dinámico. ¿Qué pasa con Cartella, la ciudad de Cartella? Pues que está asediada por la refinería, que la refinería ha intentado colaborar durante muchos años subvencionando las excavaciones de Cartella. Pero Cartella necesita una atención económica y humana igual que Bolonia. Por cierto, en Algeciras, una actuación modélica ha sido el cubrimiento de las factorías de Salazón. Es algo importantísimo, pero importantísimo. Podemos poner ejemplos muy curiosos. En todas partes cuecen habas. En Tarifa,
la iglesia de Santiago es un gallinero, es una vergüenza. Y digo gallinero porque es que lo vi hace años con el gallo allí enfadado y tal, ¿no? Pero es que otro gallinero, también gallinero, era la iglesia de la Misericordia en Jimena. Y la iglesia de la Misericordia se espabilaron en Jimena, buscaron fondos y han hecho una restauración modélica y ahora mismo es un centro cultural. Y ahora, si en Jimena lo han conseguido, una actuación parecida podían hacer perfectamente mis amigos de Tarifa. Quedamos de acuerdo en que el patrimonio es complejo. Cosas muy interesantes que se adelantan. Por ejemplo, el puerto ha protegido la grúa principal, la grúa que hemos conocido de niños. La pueden ver ustedes perfectamente conservada a la vista de la carretera. Tenemos el patrimonio ferroviario, por favor, que se han perdido, se han mandado a la chatarra elementos tan importantes como una placa giratoria para invertir el sentido de las locomotoras. Y eso se perdió hace unos años, que yo he llegado a verla. Y hay una asociación de amigos del ferrocarril que están peleando muy modestamente por hacer esa defensa. Si hablamos de asociaciones, ¿dónde dejamos la asociación Memoria de Algeciras? Que tiene un archivo fabuloso de todas las fotografías antiguas de Algeciras. ¿Y dónde dejamos, en otro aspecto del patrimonio más creativo, la UFCA? Que tienen también una organización modélica y que la UFCA tiene, incluso en esta Santa Casa, tiene dedicado un espacio y tiene un archivo de clichés fantástico, cosa que se debería, no sé, imitar en todas partes. Hablando de asociacionismo, es una asignatura que en España ha sido bastante dejada de lado, y más en las zonas de frontera y periférica y Quinto Pino, como esto. Toda la vida en el extranjero ha habido pues una asociación en el siglo XIX de amigos del ferrocarril que ha puesto en marcha una locomotora, que se lo pasan bomba en unos tramos de vía poniendo en marcha su locomotora. En Francia está el ejemplo de los synagogues, que son un tipo de barco precioso con unas velas rojas y tal, un barco de pesca, que el último se iba a pudrir. Hicieron una asociación y ahora hacen regatas de los nuevos synagogues hechos copiando el antiguo. Todas estas cosas llegarán a España y están llegando ya. Se puede decir que el norte está más avanzado que el sur, aunque nos duela. En el País Vasco hay muchísima afición y asociaciones que se dedican a que no se pierda la carpintería de Ribera. En el área de Levante, Cataluña y demás, exactamente lo mismo. Un amigo que intentó crear una asociación de patrimonio marítimo y que no se perdiera la carpintería de Ribera, o sea, el arte de hacer embarcaciones a base de madera, pues el pobre hombre está amargado de la vida porque no le han hecho caso. O no ha sabido venderlo, o no lo sé. Pero es una verdadera pena. Y claro, cuando hay asociaciones, hay otras asociaciones como la Trocha, cuidado, no somos los únicos en el mundo. La Trocha, hablando un poquito de nosotros, nos sobra voluntad y nos sobran ganas de hacer cosas. Las cosas se hacen como se pueden y las cosas hay que ponerlas en marcha. Salen mejor, salen peor, etc. Pero si no las inicias y no tienes ideas y no intentas lo imposible, no consigues lo posible. Y podemos hablar muchísimo, de muchísimos aspectos. Tanto de logros, de escándalos o de irnos. ¿Qué hora es? 9:15. ¿Todavía? Bueno, pues en contra de
Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algún tema en particular, pues adelante. Te veo con ganas de preguntar. Y venga. Háblanos, por ejemplo, de los proyectos que hay sobre las murallas que hay en frente del parque. Las murallas mal llamadas meriníes. Ah, bueno, bien, estos de esos temas eternos que no siempre... Que los compañeros del Saladillo iniciamos la protesta para que se llevara a cabo esos respetos. Bravo. Bien, voy a responder como los políticos. O sea, me preguntas de las murallas de la parte norte, te respondo de las murallas de la parte sur. Ellos lo hacen así, ¿no? Vamos a ver, las de la parte norte. Se nos dice que se va a restaurar una torre, que se va a levantar un poco la altura, pero tiene que venir el dinero. Y esto depende de las personas o entidades que recogen el dinero para estas cosas. Y que qué más quisiéramos nosotros. Por cierto, el llamado Centro de Interpretación de las Murallas merinís, que no son merinís, son de época castellana, demostrado por inscripciones que han aparecido, convendría darle un arreglito y potenciarlo, ponerle una maqueta, reconstrucción, etcétera, etcétera. Y no debemos estar encima y debéis seguir protestando. Quería hablar del magnífico trabajo que está haciendo el Servicio Municipal de Arqueología, nuestro amigo Fali, con las excavaciones que, con no todos los medios que le hacen falta, lleva en la otra parte, en las murallas de la Villa Vieja. Que si yo quería haberles enseñado diapositivas, ver todo lo que es el circuito de murallas, pero como me ha fallado la técnica, el próximo día me vendré con el ordenador debajo del brazo y mi hija del otro, que entiende de estas cosas. Yo les emplazo a en otro momento y cuando sea, repetimos esta conferencia o charla o lo que sea y les pongo todo el apoyo gráfico. E incluso pues podemos hacer un ciclo más modesto que estas jornadas y se puede hacer en el museo o lo que sea sobre estas cosas a las cuales están ustedes invitados y desde luego nos lo vamos a pasar bien, porque si ustedes han tenido la paciencia de estar aquí porque esto les gusta y si no les gusta lo disimulan muy bien y a mí me encanta que vengan. Bueno, otra preguntilla, vamos a ver. A ver, arqueología subacuática. No va a tener ¿no? Pero bueno, que hay otro ejemplo de abandono, como es sí. Caetaria. Ah, bueno, la ciudad romana bueno. Que no se Vamos a ver, para ponernos en situación, Caetaria es una ciudad fantasmal que la menciona una fuente que está en Getares y que es un sitio muy raro. Hay factoría de salazón, hay unas instalaciones con opus igninum, o sea, unas piletas que no pueden corresponder a una factoría de salazón en lo alto de un cerro, son otra cosa, y que eso merece estar protegido, estar el terreno comprado y merece atención. Se está salvando por la divina providencia, como tantas cosas, que como están en lo alto y nadie las conoce, pues no se hace. Y hace muy bien en hablar de Cetaria. La factoría de la Ballenera, me iba a comentar. La factoría de la Bañerera sería un ejemplo extraordinario de arqueología o arquitectura industrial. Está muy deteriorada, pero ahí se podía buscar con un poco de imaginación, meter un centro de estudios oceanográficos o cualquier cosa de este tipo. El caso es la imaginación al poder y tormenta de cerebros y tener ideas. Y es una idea extraordinaria acordarnos de la factoría. Por cierto, soy bastante viejo como para haber comido carne de ballena. Era exquisita. Ahora solamente se puede comer si vas a Japón. Y encima los japoneses se están cargando todas las ballenas.
abuelo trabajó en la ballenera y allí nació mi madre. Anda, pues... Tengo mucha historia. Uy, pues un día hablaremos y un día haremos un trabajo, una reunión sobre la ballenera. De hecho, hablaremos, fotos en efectivamente, con fotos. de fotos de mi abuelo y de... Absolutamente genial. Genial. Pero se ha perdido usted, ¿eh? Porque le tomo la palabra. No, aquí se compromete uno por escrito, con testigos. Se hizo una exposición fotográfica en el museo, que era dedicada a Félix Rodríguez. Sí. También, bueno, la Torre del Fraile, que por problemas esa es otra tragedia. La Torre del Fraile, verás, es que teníamos que estar hasta las 5 de la tarde. Fuerte de Santiago, una poca vergüenza. El Fuerte de Santiago se perdió. Santiago, ¿no? No, bueno, Santiago está por allí, yo he oído Santiago. Sí, Santiago. Santiago se perdió porque la Delegación de Cultura se puso de perfil. Porque le dijeron, el fuerte no existe, allí no hay fuerte. Y allí algunos amigos se mataron, y yo me acuerdo, un compañero estaba muy metido en todas estas cosas, un amigo, que íbamos allí, hicimos un informe, etcétera. Ángel Sáez se mató, bueno, se mató, quiero decir, que se agotó con ese tema. Y fue, yo intento reconstruir la conversación, que no le haga caso a esos chalaos, que allí no hay fuerte y allí no hay nada. Claro, porque no eran las murallas de Cádiz, pero allí estaba el polígono, que claro, debajo estaba el fuerte, lo que era la batería del fuerte, y aquello fue un desprecio absoluto, y no se pensó ni por un momento en que eso se podía respetar ajardinándolo. Y luego, ya de la parte del estrecho hay un problema grande con el transporte. Por ejemplo, restaurar la Torre del Fraile, que la Torre del Fraile es una pared, porque ha dado tiempo a que caiga todo el resto. Unos problemas de llegar allí, de inaccesible, que los dueños del terreno era imposible encontrarlos, que estaban terribles, o sea que son cosas muy, muy complicadas, la verdad. A veces, o sea, hay intención, se quiere hacer, y luego hay unos problemas verdaderamente espantosos. Un buen ejemplo, el puerto. El puerto tiene dinero. Bueno, pues el puerto está restaurando el fuerte de la Isla Verde a buenas horas, porque yo cuando fui la última vez, aquello era el desierto, por los rellenos. Y yo recuerdo haber ido con las olas todavía pegando y tal, pero bueno, en fin, está bien, ¿no? Queda chuli, ¿no? Y es magnífico que la Junta de Obras del Puerto, o el puerto, que tiene dinero, por ejemplo, ha encargado una estatua fantástica de Verbún, que es el padre de Algeciras, el ingeniero Verbún, que en 1721 viene a las ruinas de Algeciras, se enamora de esto y hace todo lo posible por que Algeciras se restaure. Bueno, pues una estatua fabulosa la he encargado. Sí, pero ¿qué van a hacer? ¿Ponerla allí en el fuerte que no va nadie? ¿No era mejor ponerla más hacia la ciudad y que se viera la estatua? O sea, es una verdadera... Y luego me da la impresión de que el museo del puerto que van a hacer no van a contar mucho con la gente, sino que yo me lo guiso, yo me lo como. Que para eso... Y no. En principio van a pedir colaboración con la UCA en cuanto a las excavaciones que hemos estado haciendo en la zona de la bahía. Una recreación de la cañonera. Bueno, de eso... No sé si se va a basar en la historia del 18-19, sobre todo. Mira, de eso hablas tú, porque es que la importancia que está cogiendo la arqueología subacuática es grandísima. Y lo que nos tiene que contar en su conferencia, o ahora, si quiere, Raúl, es interesantísimo. El curso o escuela sobre máster es fenomenal. Por cierto, la mayor concentración de cepos de ancla, digamos, de toda la costa, la teníamos en Getares. Martín Bueno, no el sacerdote, sino el catedrático,
sacó una cantidad impresionante de cepos. Por lo visto era un perdedero de barcos, la parte de la ballenera y tal. Se quisieron meter en el Museo de Algeciras, el museo no lo podía antes de que se hiciera oficialmente. Fueron a Bolonia y de Bolonia fueron al Museo de Cádiz, y en el Museo de Cádiz, que lo conozco, he trabajado 3 años allí, dicho sea de paso, entraron en la casa de irás y no volverás, porque los almacenes del Museo de Cádiz, pues por lo menos en mis tiempos, eran simplemente una aglomeración de cosas unas encima de otras. Y entonces hace falta, pero eso arranca de los tiempos del famoso Pelayo Quintero. Recuerdo doña Concha, la directora del museo, dedicó media vida a ir sacando cositas y clasificándolas. Pero ahí una tesis está haciendo exactamente sobre los cepos. Una restauradora que estuvo en la UCA, ahora está en el CAS, del Instituto Andaluz de Patrimonio, está haciendo la tesis doctoral sobre ello, y gracias a los dibujos que el grupo de Félix Rodríguez con Antonio Sequera hizo sobre esos cepos, puede identificar en el Museo de Cádiz y también en el almacén de Algeciras, con tanto detalle, con medidas, ha podido identificar cada uno de ellos y exactamente de dónde proceden, porque lo explicaré el viernes. Tengo que hablar con esta chica, porque yo durante un tiempo estaba ocupándome de cepos y lo publiqué unos cuantos en un congreso de arqueología y llegué recorriendo todo lo que era la costa, los de la línea, Algeciras, no todos, se me escapó uno, Tarifa, que es muy interesante, el de Tarifa, muy raro, y luego Bolonia, el de Fonsig, y luego los de San Fernando, los del Museo Naval de San Fernando. Y cuando ya iba a por los de Cádiz, que eran los de Algeciras, ya era imposible. Era imposible porque es que estaban debajo de toneladas de cosas. Y entonces me alegro de que alguien haya cogido el asunto y vaya a solucionar el tema. Y yo lo que pueda tener de documentación se lo paso a esta chica. Lo veo que es genial que la gente se ocupe de estas cosas. Y una última cosa, el material que estaba expuesto en el Museo de la Línea, que desapareció el museo. Pero no el material. ¿El material dónde está? El material está allí. Está en el mismo edificio. El mismo edificio. Que había un cepo inmenso, gigante, de estos llamados de misericordia, porque era el último que se tiraba. Había un cuello de ánfora que lo donó un militar. Y básicamente ese material está allí, según yo dejé el museo hace ya muchísimos años, y ya los que hayan venido después estaban con sus fichas, todo estaba perfectamente documentado. Y esto lo mejor es que te dirijas al director del Archivo Municipal de la Línea, que es quien más o menos debe tener conocimiento de esas cosas. Pienso que igual está bajo su control, no lo sé. Y bueno, con la arqueología subacuática, quien primero empezó la arqueología subacuática ha muerto hace unos meses, que fue nuestro amigo Juan Antonio Matas, en la primera mitad de los años 60, que este hombre, a pulmón libre, por supuesto, en una zona que ahora mismo está inundada de arena, ese pecio, porque eso, al cambiarse el régimen de corrientes del puerto, la playa se extendió. Pues estuvo recuperando fragmentos de ánfora, por ejemplo la tipo 20 Dressel, que es para aceite, y hizo una labor con mucho esfuerzo, y las primeras piezas del museo las recuperó este amigo, que este amigo, el pobrecito, estaba en forma físicamente, había sido profesor de educación física, era un atleta y se murió como un pajarito. En un momento, afortunadamente, no sufrió. Y luego hay personas que están malísimas y aguantan. O sea que
En fin, pues muy bien, señores. Solamente lo que yo quiero es que este ratito que hemos tenido de tertulia no se reduzca esto, que vengan a las demás conferencias. Por supuesto, que vengan a la de Raúl, que ha estado dando la cara aquí, que vengan a la de San Pedro, que nos va a hablar de ferrocarriles, que esto es un mundo bastante nuevo para nosotros, que vengan a la de Andrés, que yo me harto de reír, me encanta, es surrealista, esto de las postales galantes, que vengan a la de Juan Carlos, pero con un pañuelo para llorar, porque nos va a hablar de todo lo desaparecido, que vengan a la de... No quiero desarrollar mi conferencia mañana, yo voy a traer 50 y tantas fotos. ¡Qué horror! En un pelo. No, tráete las mejores fotos y las enseñas, no te fíes. Tú no te fíes. Algo de escrito, que no hay foto, se lee y ya está. Y muchas cosas que tú has apuntado las quiero mencionar mañana en mi conferencia. ¿Qué pasa? No te preocupes. Y don Pedro Ginás es de verdad lo que más ilusión me hace. Porque fue un verdadero éxito su intervención en las jornadas de etnología y costumbres populares, porque nos va a dar una verdadera sorpresa. El jueves 6. No voy a adelantar, porque es algo completamente, en fin, que no es normal encontrarlo. Y él nos lo... Y, bueno, no sé si me queda alguien más por nombrar. David, ¿dónde está? No está aquí. No digo de los presentes, de los ausentes. Sí, tenemos David mañana por la tarde a las 5. Bueno, lo que hace falta es que, por favor, que quien pueda venir, que venga. Que venga y que se agradece cantidad que hayan estado aquí. Carlos, si me permites una última pregunta. Sí. Redundando en el tema de la conservación del patrimonio. Sí, adelante. Y de la conservación de algunos elementos. A mí me llama mucho la atención, siempre me ha causado mucha curiosidad, esa ermita que está junto al puente del Río de la Miel en el Cobre, que está completamente destruida. La ermita de Murillo. Creo que no sé cómo se llama. Sí, que tiene un arco como las casas del siglo XIX en Algeciras. Y quería preguntarte por qué el estado de conservación es tan pésimo, por qué no se ha hecho una actuación y la cronología que tiene sobre el... Vamos a ver, siglo XIX. Y está enganchada con lo que es la gran especialidad de un amigo de Iborra, que ha estudiado el Camino de la Trocha, camino que nunca fue carretera, nunca pudo ser, porque era un camino de caballería, un camino de herradura, que subía por la sierra, pero imposible subir con una carreta por allí, por eso no es carretera, pero comunicaba Algeciras en un momento con el valle de la laguna de la Janda, y es la ruta que seguían los prisioneros en la Edad Media, cristianos que se escapaban de Algeciras. Se escapaban casi todos por la puerta de Jerez, que está en el secano, no debía estar muy bien vigilada, digo yo, ¿no? Quedarían al trinqui los centinelas, y rápidamente cogían la trocha, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y uno de ellos cuenta que se tuvieron que meter en un charco, o sea, en un pantanillo que había allí, una fuente y tal, ¿no? Que llegaron 2 moros, que los moros se desnudaron, que se la botearon allí, y ellos escondidos entre los juncos, como en una película. Y hasta que los moros no se vistieron y se largaron, estuvieron aguantando allí como ranas, metidos entre los juncos. Y luego, encima, me parece que llevaban todavía cadenas, arrastrando, porque luego dejaban las cadenas, en plan votivo, en algunos sitios, como por ejemplo en un santuario muy importante, que no me acuerdo ya cómo se llama, son tantas cosas, pero que dejaban las cadenas como esboto. Y esa ermita era de los elementos que jalonaban el camino. Por ejemplo, la ermita de Ojén. La ermita de Ojén estaba en la entrada de aquel lado, que se conserva perfectamente y es interesantísima.
y la ermita de Murillo estaba a este lado. Conservarse mal es por el abandono y por los materiales baratos utilizados en su construcción, pero aquí era para que hiciéramos una ruta turística, la ruta de la Trocha, por eso tenemos el nombre nosotros. Dígame, señor. Hay otra ermita en Algeciras, la de San Servando. Sí, que esa es tristísima, porque está en una maravilla. En la zona de la ermita de San Servando, que está en la calle Lechería, por la calle Cartella, hay, según las fuentes gráficas del siglo XVIII, un castillo. Han encontrado al hacer obras, han encontrado escudos de armas y aquello es importantísimo. Yo de niño he visto cimientos de un edificio enorme, unas naves paralelas que están tapadas por el garaje Atesa, y aquello era de tener dinero, comprar todo aquello, restaurar la ermita de San Servando, si queda algo que Quedan queda. las paredes, lo que pasa es que dentro hay una higuera que ahora está tan frondosa que lo ha tapado todo. Bravo. Mira, lo que es un milagro es que se conserven las paredes, ¿eh? Solo te diré que está levantada sobre cimientos antiguos. Los cimientos, las 6 o 7 hileras de cimientos que yo vi que levantaban tanto así del suelo, y ahora está bajo una capa de cemento en el garaje que está al lado, el garaje de Atesa. Y había una cosa interesantísima en la calle Lechería. En la calle Lechería había un resto de pavimento que la comisión organizadora del museo, bla, 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 en los años 60 lo desmontaron y lo llevaron al museo. Y está todavía almacenado y se podría reconstruir, según las fotos, y poner en el museo actual. Y ahí participó Pedro Rodríguez Oliva, que nos ha prometido, este es catedrático de prehistoria, de algecireño, criado en la calle Lechería, por cierto, y catedrático de arqueología en Málaga, en la Universidad de Málaga. Y es el mayor experto que hay en España sobre arte romano. Y lo tenemos así, que no le hacemos ni demasiado caso. Algeciras tiene fama de ser una buena madrastra o una pasable madrastra y una pésima madre. Es muy triste. Pero ¿cuántos algecireños están por esos mundos perdidos porque no tienen apoyo aquí? Luego llega el de fuera, como el 90% de todo el mundo, y bueno, pues a lo mejor se acepta más al de fuera que al de dentro, quizá porque todos somos de fuera, o casi todo el mundo, una cosa. El que nos llamó especiales nos puso un buen mote. No somos ni buenos ni malos, somos muy nuestros, especiales. Es así. El pobre Paco de Lucía, si no se hubiera ido de Algeciras, el pobrecito se hubiera muerto de asco. Lo digo en serio, ¿eh? Pero es así. Un personaje fuera. Las cosas. En fin, señores, más preguntillas. Venga. Nada. Pues me parece que va siendo hora de ir pensando en el aperitivo, comer y esas cosillas. Por cierto, que he hecho la conferencia porque ha venido Juan Moya, ¿eh? Porque si no viene él a dar testimonio, no merece la pena hacerla. Que por cierto, va a tener un merecidísimo homenaje dentro de unos días. El 12 de diciembre. Premio Ateneo. El premio Ateneo. El 12 de diciembre. Ni más ni menos. Solamente con lo que tiene Juan atesorado de fotos, podíamos llenar una pared de aquí a la Plaza Alta, ¿eh? De fotos pegadas en la pared. Pues nada, señores. Muchas gracias. No, espérate un poco. Va a ser en el Millán Picasso. Sí, ya lo sé. Es que esto está todavía ahí. Iba a ser para septiembre. Ya queda menos.
Iba a No está aquí hoy. Mira, tú no tienes un número, te lo paso. Bueno, pero van a Van a dar un